Muy buenos días a todos. Antes de dar inicio, quisiera unirme a las felicitaciones a todos los que estamos involucrados en el quehacer estadístico, al ser hoy el Día de la Estadística Mundial, el Día Mundial de la Estadística, con especial énfasis a los compañeros y colegas del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. A su vez, quiero agradecer al UNPA y al Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú por la oportunidad que me dan de compartir la experiencia de Panamá en relación a los censos nacionales y también aprender de las experiencias de cada uno de los países que aquí se encuentran. Dicho esto, debo iniciar la presentación planteando que en el país se han realizado censos desde 1911 a la fecha. Básicamente, Panamá realiza sus censos con una periodicidad de cada 10 años. Los censos de 1911 a 1930 han sido censos que han involucrado la variable raza, detectándose básicamente 5 razas: negro, antillano, mestizos, mulatos. El anterior, por favor. Hacia atrás. Gracias. Más atrás. Los censos de 1911 a 1930, si bien han investigado a la población en un solo cuestionario, básicamente lo han hecho bajo un criterio de ubicación geográfica. Estos censos básicamente no han incluido en la identificación, al serlo de distribución geográfica, aquella población que se encuentre fuera de las áreas que han sido previamente delimitadas y consideradas como áreas indígenas. Dentro de este marco, nosotros a partir de 1990 básicamente iniciamos en el país lo que es la medición bajo un criterio de autoidentificación de los pueblos indígenas. Este criterio de autoidentificación de los pueblos indígenas sencillamente nos permite ya no solamente ubicar a la población indígena que se encuentra en áreas geográficas, sino a la población indígena que se encuentre en cualquier lugar del territorio nacional. Si hacemos, ahora sí pasando adelante por favor, una revisión de los distintos conceptos utilizados, vemos cómo hemos ido evolucionando desde usar en 1911 un criterio de cuantificación según el conocimiento de su existencia, de 1920 donde se usaba el mismo criterio, en el 30 donde se usaba un criterio de acuerdo a su ubicación geográfica, y la cuantificación realmente era si se conocía que había o no la existencia de población indígena en determinada área. En 1950 básicamente se empadronan directamente a todos en un cuestionario sí especial. En el 50, 60, 70 se sigue más o menos la misma dinámica, y como decía anteriormente, ya en el 1980 hay algunos cambios que no son muy significativos, pero igual hay cambios donde hay 7 preguntas que se le hacen a la población indígena sobre situación sociodemográfica, entre ellas una de la lengua que habla, 3 preguntas educativas, 5 sobre la educación laboral y 2 de fecundidad. En 1990 ya se le hacen todas las preguntas que se hacen a la población total, que incorporaría alrededor de unas 15 preguntas en el área de vivienda y unas 40 preguntas en el área de la investigación de población en sí. En el censo del 2000 se basa la pregunta nuevamente en el criterio de autoidentificación y comienza a preguntarse por el grupo indígena al que se pertenece. En el censo del 2010 se mantiene este mismo criterio y se amplía mucho más la investigación, lo que permite posteriormente, siguiente por favor, ajustarse a este parámetro y medir a la población que se encuentra en áreas comarcales, en áreas fuera de las comarcas y en las distintas localidades del país. La operacionalización de la medición la voy a compartir con ustedes del censo de 2000 y del 2010. En el censo del 2000 se preguntaba, a través de la lista de ocupantes, ¿vive aquí alguna persona indígena? Si la respuesta era positiva, se preguntaba a qué grupo indígena pertenecía. En el censo del 2010 se hizo la misma pregunta, sin embargo se ampliaron las categorías de respuesta en función de otros grupos indígenas que, si bien no era que aparecieron en ese entonces, sí se logró o se quiso caracterizar en forma independiente. Siguiente, por favor. ¿Qué trajo como consecuencia estos
distintos métodos de medición. Como pueden observar, de 1950 a 1970, inclusive el 80, el porcentaje de población indígena que se detectaba en los censos era inestable. Ustedes ven cómo evolucionaba de 6.04 a 5.78, 5.30, 5.16. Y no es sino a partir del 90, donde se comienza a ver ya una participación un poquito más estable y con un crecimiento poblacional de acuerdo a la dinámica que estos grupos tienen. En ese sentido vemos cómo va evolucionando de 8.34 a 10.05 a 12.26. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la variable autoidentificación ha dado los resultados esperados y ha recogido como forma de medición la captación de la población indígena y de su característica. Esto fue un trabajo de 20, 30 años y un proceso de sensibilización a través de la participación en los distintos congresos indígenas que se desarrollaban de los distintos grupos indígenas y, como dije, a través de esa sensibilización se logró que los indígenas se identificaran independientemente del lugar del país donde estos se encontrasen. Y las cifras dan fe de esta situación. Siguiente, por favor. En cuanto a la población afrodescendiente, conforme lo establecen los acuerdos de Durban, básicamente, y en cumplimiento de los derechos humanos, el INEC incorpora en el 2008 una pregunta en los cuestionarios que realiza la encuesta de hogares con el objetivo de medir a la población afrodescendiente. Básicamente, estas pruebas en el cuestionario se replicaron en el 2009 y con base a los resultados obtenidos y atendiendo a una solicitud de la Secretaría de la Línea Negra, pues se decide la inclusión en el censo de esta variable. Debo decir que en Panamá había una discusión muy fuerte sobre la pertinencia o no de la inclusión, dado que si bien era un tema nuevo, no se consideró que las pruebas eran suficientes para garantizar que se iban a obtener los resultados esperados. Sin embargo, siguiente por favor, vemos que esta pregunta trajo como consecuencia análisis y discusiones de sus resultados, que creo que es pertinente que los presentemos ahora. La siguiente, por favor. Y es esto. En el 2009 tuvimos una pregunta filtro que decía ¿algún miembro de estos hogares de la línea negra? Y lo incluimos en una encuesta de propósitos múltiples. ¿Qué trajo como consecuencia esto de que es de la línea negra? Que etnia es una palabra muy sofisticada para el común denominador y que por supuesto las personas no entendían a qué nos referíamos con lo de etnia negra. Después, en el censo experimental, en función de eso, se decidió utilizar algún miembro de este hogar se considera afrodescendiente, y eso fue en el censo experimental que hicimos justamente antes del censo previo, unos meses antes, en el 2010, y que trajo como consecuencia esto de algún miembro de este hogar se considera afrodescendiente, que el término afrodescendiente todavía resultaba ser un poco complejo para el común denominador. Entonces, ahí había una situación. En los grupos y organizaciones de la población afro, en un momento se identificaban con el tema etnia y se identificaban con el tema afrodescendiente, pero no era un lenguaje que se pudiera usar estadísticamente a la hora de hacer una medición. Entonces era un poco difícil lograr consenso en función de qué era la palabra ideal que permitiría a cada uno de los entrevistados autoidentificarse con el término que nosotros estábamos usando. Pese a todo ello, en el censo del 2010, ¿qué hicimos? Incluimos la pregunta, pero en esta ocasión alguna persona o miembro de este hogar se considera negro o afrodescendiente. Y ya el negro se puso adelante del afrodescendiente para tratar de orientar hacia dónde iba la pregunta formulada, ¿no? Siguiente, por favor. El esquema que se usó fue básicamente el que le digo con los indígenas. La lista ocupante, que hacía una pregunta filtro, donde preguntaba si alguien de este hogar se considera de la etnia negra en función del 2009. En el censo experimental, si algún miembro de este hogar se consideraba afrodescendiente. Y en el 2010 ya, qué persona o miembro de ese hogar se consideraba negro o afrodescendiente. Posteriormente, si la respuesta era sí o no, se pasaba a una pregunta ya interna, el capítulo de población, en el cual había las distintas categorías de respuesta.
En el 2009 incluimos como categoría afrodescendiente, afrocolonial, afroantillano, y la que ustedes pueden observar allí pensando en que eran las que en ese momento se daban. Había un problema porque lo de los grupos o organizaciones en la etnia pensaban que la persona debía incluirse el trigueño, el pulizo y el mestizo, como ustedes ven en las variables que se presentan. Sin embargo, había una discusión en función de que eso significaría que a priori todas las personas que se consideran trigueñas, aunque sabemos que fenotípicamente es así, pero bajo el criterio de autoidentificación no necesariamente ellos se reconocerían así, fuesen incorporados. En función de toda esa discusión, se decide entonces irse al censo experimental con las categorías afrocolonial, afrodescendiente y afropanameño, que igual apuntó a que pareciera que más o menos estaba orientado, pero aún así el afro, el prefijo afro seguía dando problemas de comprensión. Y entonces se pasó al negro colonial, negro antillano, negro u otros. Si la persona consideraba que no era ninguna, era porque en la lista de ocupantes pues había dicho que nadie en el lugar se consideraba de esa forma. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? En la encuesta de propósito múltiple obtuvimos 14.4, en el censo 2010 9.2, que debo de decir que no fue muy bien recibido por parte de las distintas organizaciones. Hubieron fuertes críticas en función de que se consideraba que la población de Panamá, en función del desarrollo histórico que había tenido, tenía que mostrar un porcentaje de población afrodescendiente mucho más alto que lo tenían los censos. Sin embargo, análisis de las causas que pudieron estar incidiendo sobre esto, si lo comparamos numéricamente con el censo de la encuesta de propósitos múltiples del 2009, vemos que hay una diferencia básicamente de casi 6 puntos. Pero esta diferencia de 6 puntos, en función de cómo se preguntó, anteriormente se incluyó los trigueños, los pulizos, en ese porcentaje. Pero si usted pregunta directamente a un trigueño, a un pulizo, si se considera afrodescendiente, te va a decir que no. Entonces, ahí entra una discusión en asumir como afrodescendiente a aquella persona por su color de la piel, o sea, fenotípicamente, aunque no se autoidentifique, o nos vamos al criterio de autoidentificación. Esa es una discusión que en estos momentos inicia en Panamá y que habrá que analizar en detalle todos los pormenores. Siguiente, por favor. ¿Qué nos pasó y qué problemas confrontamos en el censo 2010 con relación a lo de los afrodescendientes? Las mismas situaciones que se presentaron en el censo experimental. ¿Cuáles fueron estas? Parte de la población censada con rasgo afrodescendiente no se considera afrodescendencia. Y por ende no se identificaron con sus orígenes. Lo que significa que existe un problema de autorreconocimiento. Nosotros en las pruebas que hicimos, censo experimental, censo 2010, usted estaba frente a una persona que fenotípicamente era evidente que era afrodescendiente, pero la persona le decía que no. ¿Qué otra situación pasó? Básicamente que algunos encuestadores, pues si lo veían a usted que parecía afrodescendiente, no le preguntaban y marcaban afro. Y otros que sencillamente la persona tenía rasgos que fenotípicamente no lo relacionarían con una persona afro, pero decía que era afro, pues ellos le ponían que no. Y estas no fueron cosas nuevas, fueron cosas que se detectaron como origen del censo experimental. Nosotros, en resumen, se dieron 3 cosas: un autorreconocimiento del empadronador, un autorreconocimiento del entrevistado y finalmente una mezcla de las 2 cosas, que conllevaron justamente a que no hubiera una aceptación por parte de los grupos afrodescendientes de los resultados, porque decían que mira, mis casos fueron y ni siquiera me preguntaron, pero es que puede que no te hayan preguntado porque te marcaron, pero siempre queda la duda si te marcó o no te marcó, ¿verdad? Entonces ese es un hecho real. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos en la medición de lo que es la población indígena y afrodescendiente, como dije y vieron en las diapositivas anteriores, una larga historia.
Nosotros tenemos un 12.3% de la población indígena, la cual se considera satisfecha con ese porcentaje de medición. Nosotros no estamos usando, como observaron de la comparación que hice, de los censos de 1930 hacia acá, lo que es la lengua que se dejó de usar. Sin embargo, se hizo toda una campaña a través del 90, 2000, 2010, como reitero, con las distintas organizaciones, y sensibilizaron a la población indígena. Cuando ustedes buscan la información del censo en Panamá, ustedes van a obtener que hay población indígena de los barrios de clase media como alta, como estratos bajos, con área urbana, área rural, área de difícil acceso, lo que significa que existe un sentido de identidad, de pertenencia, y eso queda evidenciado en los resultados de los censos. A diferencia de los afros, si bien el porcentaje, como dije inicialmente, no cuenta con el aval de los distintos grupos afrodescendientes, producto de su percepción de todas estas situaciones que se dieron, cuando uno mira la distribución porcentual que se obtuvieron, ya no hablemos del volumen, por las distintas provincias del país, es evidente la presencia mayoritaria de la población afrodescendiente en aquellos lugares que por su desarrollo histórico fueron marcados con migrantes que vinieron, ya sea en la época colonial o en la época de construcción del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien la cuantificación de la población afrodescendiente pudiera no ser la óptima, el censo logró captar cuáles fueron los puntos donde esta población, de acuerdo al conocimiento que se tiene en la realidad nacional, se concentra. Sí, siguiente, por favor. Nosotros, ¿qué tenemos con relación a la población afrodescendiente pensando en el censo del 2020? ¿Y por qué siendo el 2015 estamos pensando en eso? Pues sencillamente porque la presión de las organizaciones es bastante en función de que inclusive planteaba la posibilidad de anular los datos del censo porque no se sentían cuantificados. Entonces esto ha tomado a que se mire con detalle y con bastante seriedad qué vamos a hacer en el 2020. En ese sentido, nosotros tenemos tres experiencias concretas. La MIT 2013, la ETI, que es la encuesta de trabajo infantil 2014, y la encuesta de propósitos múltiples del 2015. En lo que respecta a la MIC, pues no se vino como una pregunta filtro, sino que se fue directamente a cada persona del hogar, se le preguntó si se consideraba negro o afrodescendiente, la misma pregunta del censo, por la categoría que se había manejado en el censo de población. En lo que respecta a la encuesta ETI 2014, mantuvo la pregunta a cada una de las personas del hogar y con las mismas categorías de respuesta del censo. Igual se dio con la encuesta reciente de propósitos múltiples del 2015. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Veamos los resultados, por favor. Que si ustedes ven la evolución, el censo tenía 9.2, la MIT 2013 14.9, la ETI 2014 12.6 y la encuesta de propósitos marzo de 2015 14.9. Debo decir que la ETI 2014 se basa solamente en o se visitan las viviendas donde existe población, como una encuesta de trabajo infantil con niños de 5 a 17 años. Sin embargo, veamos un poco los resultados en función de la medición, que es lo que estamos analizando ahorita mismo, y vemos que hay cambios, pero no cambios significativos, que pudiera decirse que no están en los sesgos. Del 2010 a la fecha, las organizaciones afrodescendientes hicieron una labor de sensibilización que se observa y se nota con el incremento de la cifra, que pensamos que más que la forma en que se pregunta es lo que está conllevando a que se den los resultados esperados, es decir, un incremento del porcentaje de población afro. Seguimos, ya estoy terminando. ¿Qué lecciones hemos aprendido básicamente de esto? Pues sencillamente que antes de introducir una pregunta de este tipo es necesario sensibilizar y concientizar a la población sobre el tema, tarea que debe ser abordada por la sociedad en su conjunto y en especial por las agrupaciones que representan a este grupo poblacional. Que se debe concientizar a las organizaciones que tienen responsables de garantizar la calidad de todas las preguntas, ya que todas son importantes, por lo que no puede circunscribirse solamente a divulgar o resaltar una pregunta. Lograr sensibilizar y concientizar a las organizaciones que en la capacitación dada a los empadronadores se debe enfatizar sobre todas las preguntas y que es responsabilidad del equipo destinado para ese fin juzgar ese error. Es difícil organizar una capacitación a ese nivel
con participación de representantes de las organizaciones, sobre todo si se realiza una capacitación con una duración de 3 días. Nuestro censo, que no lo dije antes, o no recuerdo muy bien si lo dije, en facto, en un día, ¿qué deseaban las organizaciones? Pues tener participación en las capacitaciones, imagínense, de 100 y pico mil de encuestadores que se dieron, y también que el Instituto de Estadística y Censo tomara la vanguardia y divulgara la pregunta. La dirección lo hizo, pero no solamente esas preguntas, sino, como dije, todas las preguntas que se hacen en el censo. Ya, seguimos, por favor. ¿Qué estamos haciendo en búsqueda de consenso? Nos hemos planteado una meta estratégica para implementar en un sistema nacional de información lo que es el tema del afrodescendiente, lo que significaría que no solamente los censos de población permitieran conocer la realidad de este grupo poblacional, sino también los registros administrativos. Eso se está haciendo tanto para la población indígena como para la población afrodescendiente. El siguiente, por favor. Y tenemos una serie de actividades y tareas muy específicas que no las voy a enumerar, pero sí les voy a comentar que gran parte de estas actividades y tareas conllevan las reuniones con las organizaciones afrodescendientes y con los distintos organizaciones indígenas con miras a buscar cuál es el marco conceptual que se debe desarrollar para poder ser investigados en el próximo censo. Con la población indígena ya hemos avanzado ese camino, por lo tanto ese no sería el tema de discusión, pero sí su visibilización en lo que respecta a los registros administrativos. Siguiente, la última. Tratando de concientizar sobre la importancia y la seriedad de la investigación, el INEC impulsó, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas de Panamá, 2 publicaciones, una de la población afrodescendiente y una de la población indígena. De la población indígena, esta sería la segunda que se hace. De la población afrodescendiente, dado que es la primera vez que se mide, es la primera, y es un diagnóstico básicamente sociodemográfico, económico, de una caracterización, como lo quieran ver, de un grupo poblacional. Documentos que no ha sido explotado en toda su dimensión en función de las dudas que se tienen sobre la forma en la que se realizó la medición. Bueno, yo creo que ahora sí termino. Gracias.